Hola, soy Mustancillo, bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a responder una pregunta que muchos me habéis hecho. Y esa pregunta es, ¿por dónde comienzo a leer a Osamu Tezuka? Y la verdad es que es una pregunta que me parece de lo más lógica, porque la obra de Osamu Tezuka es tan extensa y variada que no me extraña nada que me la hagáis. Yo, de estar en vuestro lugar, haría lo mismo. A lo largo de su extensa carrera como mangaka, Osamu Tezuka tocó multitud de temas, algunos muy avanzados para su época, todo se ha dicho, y también hizo manga para todo tipo de público y para gente de todas las edades. Tezuka no es solo Astro Boy, es mucho más. En el número 10 de febrero de 1989 del periódico Asahi Shimbun se formulaba la siguiente pregunta: ¿por qué los japoneses leen tanto manga? ¿Por qué les gusta tanto? Y es que esto es algo que llama bastante la atención a los turistas extranjeros, entre los que yo me incluyo. Recuerdo que el hecho de ir a Japón y ver a tanta gente de todas las edades leyendo manga, o ya el simple hecho de ver cosas relacionadas con el manga en casi todas partes, era algo que me llamaba bastante la atención. Pues bien, una de las respuestas a por qué los extranjeros no leían tantos cómics como los japoneses fue porque ellos no tuvieron a Osamu Tezuka. ¿Por dónde comenzar a leer a Osamu Tezuka? Pregunta difícil, la verdad, porque todo depende de quién me la haga, de sus gustos. Aunque bueno, yo creo firmemente que todas las obras de Tezuka hacen reflexionar y dejan pozo. Este autor lo contaba todo tan bien, la forma en que hilaba lo que contaba entre viñeta y viñeta era tan buena que es imposible aburrirse leyendo sus obras. Pero claro, por mucho que yo idolatre a Tezuka, este fue un ser humano y tiene obras que me parecen mejores que otras y obras que solo recomendaría a quienes ya hayan entrenado el paladar leyendo a Tezuka, porque si no, corren el riesgo de que se atraganten. Bueno, lo que he hecho es dividir la obra de Tezuka en tres bloques. En primer lugar, tenemos el Tezuka oscuro, que es como se tiende a llamar a las obras de Tezuka publicadas a partir de los años 70, que es cuando este autor comenzó a hacer un tipo de manga dirigido al lector adulto y en ellas no se cortaba un pelo. Aparte de reflexionar sobre el ser humano, eran unas obras que contenían dosis de violencia, a veces muy altas dosis de violencia, y era muy crítico con algunos aspectos de las distintas sociedades del mundo. Todo ello envuelto por un claro mensaje humanista que abogaba por un futuro mejor, libre de totalitarismos y en el que la humanidad pudiera vivir con el menor número de conflictos posibles. De este bloque recomiendo encarecidamente empezar por Adolf, publicado por Planeta Comic. Esta es la edición antigua. Actualmente existe otra publicada por la misma editorial en tapa dura y recopilada en 2 tomos. Para mí Adolf es, sin duda, mi cómic favorito de la historia. Sin duda alguna, vuelvo a repetir. Adolf es un manga que nos cuenta la historia de 3 personas que se llaman Adolf. Un judío, un alemán y Adolf Hitler. Es un manga donde Tezuka da lo mejor de sí mismo y que hace reflexionar sobre cómo la sociedad, lo establecido por la sociedad, alinea a algunas personas hasta el punto de convertirlas en alguien muy distinto a quienes son realmente o de quienes podrían haber llegado a ser.
Otro buen inicio a la obra de Tezuka es comenzar por Ayako, un manga que, como podéis ver, ha sido editado por Planeta en 2 tomos en tapa dura, y es posiblemente el manga más perturbador de este autor. A través de un ambiente costumbrista, en esta obra Tezuka nos cuenta la historia de Ayako, una niña que descubre los tejemanejes de su familia y es encerrada por estos en un sótano durante 20 años prácticamente. Es muy bueno, es un manga que tiene mucha crítica social, pero ya digo, es muy perturbador. Estos 2 títulos son por los que recomiendo comenzar a leer a Tezuka, en caso, claro está, de que hayáis decidido comenzar por este bloque, el del Tezuka Oscuro. Vamos a andar un poco más en este bloque. Los siguientes 2 mangas de Tezuka, dirigidos al público adulto que voy a comentar, son Oda Kirihito y Bárbara, ambos publicados por la editorial ECC Ediciones. Estos mangas los encontrarán sumamente interesantes las personas que se dediquen a la medicina y los artistas respectivamente. En Oda Kirihito, Tezuka hace una feroz crítica no solo al sistema sanitario y a los tejemanejes de dicho sistema, sino también a la forma en que los seres humanos se juzgan los unos a los otros en función de su apariencia. Y es que el protagonista de esta obra es un doctor que sufre una mutación a causa de una enfermedad, y por ello llega a ser tratado como una bestia sin sentimientos. Por otro lado, Bárbara gustará mucho a los artistas, sean estos escritores o bien dibujantes, porque trata de forma bastante ambigua, por así decirlo, el bloqueo que suelen tener los artistas y también los desbloqueos. Esas temporadas en las que, de forma que parece casi mágica, uno se encuentra más motivado y sobre todo más creativo. Y es ahí cuando entra en escena Bárbara, una misteriosa joven vagabunda con la que se encuentra el escritor que protagoniza este manga, quien por algún extraño motivo se siente muy inspirado a la hora de escribir cuando Bárbara está cerca. Pero claro, ¿es Bárbara real o es fruto de la imaginación del escritor? Con esa ambigüedad juega Tezuka en este manga, un manga muy experimental en algunas páginas. Voy a continuar ahondando en este bloque. Voy a recomendar a continuación 2 obras editadas por Astiberri Ediciones. La primera de ellas, El libro de los insectos humanos, un tomo único en el que Tezuka nos presenta a una chica que tiende a imitar todas las habilidades en las que son buenas las personas con las que se junta, y lo que es peor, estas personas acaban bastante mal, mientras que ella se lleva todos los méritos. El otro manga es Alabaster, un manga que podría resumirse en Tezuka desfogándose a través del manga. Protagonizado por un auténtico villano de opereta, una especie de mezcla entre el hombre invisible y el fantasma de la ópera, este villano emprende una cruenta y alocada venganza contra todas aquellas personas a las que culpa de haber acabado con ese rostro que tiene. Por supuesto, no puedo dejar de lado a Black Jack, protagonizada por el personaje de Tezuka más representativo de la etapa oscura de este autor, con permiso del ave fénix, todo se ha dicho. Black Jack es un manga formado por historias cortas autoconclusivas protagonizadas por Black Jack, un cirujano ilegal del que se dice que puede llegar a obrar milagros en sus operaciones. Este taciturno personaje opera solo a cambio de enormes sumas de dinero, y opera a cualquiera con total frialdad, desde un niño pequeño sin maldad alguna en su corazón hasta un malvado dictador genocida. A primera vista parece que Black Jack no tiene sentimientos, que solo se mueve por el dinero, pero a medida que uno va leyendo se va dando cuenta de que este personaje también tiene su corazoncito. Aunque Black Jack me parezca un manga muy bueno, yo personalmente no recomendaría empezar a leer a Tezuka por aquí. Yo este manga se lo recomendaría más bien a gente que ya ha leído un buen número de obras de Tezuka,
o a otra gente que ha disfrutado con otro manga, que no es de Tezuka, sino de Naoki Urasawa, y ese manga es Master Keaton. Y es que tanto Master Keaton como Blackjack son dos mangas muy parecidos en tono. Ambos están formados por historias cortas de tono autoconclusivo. Algunas de estas historias dejan una sensación normalilla en el lector, pero otras es terminar de leerlas y quedarse alucinado de lo buenas que son. Blackjack tiene historias muy buenas, pero que muy buenas, y otras que son realmente absurdas, muy absurdas y delirantes. Ya digo, Blackjack es un manga que a mí, como fan de Tezuka, me gusta mucho, pero no se lo recomendaría a nadie que aún no se haya empapado de un buen número de obras de este autor. Ahora que ojo, esta es mi opinión. Sé de gente que comenzó a leer a Tezuka por Blackjack, de hecho fue la primera obra de Tezuka en publicarse en España, antes de Adolf incluso, y les encantó exageradamente. Por eso digo, este vídeo básicamente es orientativo y basado en mis gustos personales. Otra gran forma de comenzar a leer al dios del manga es a través de la obra que él mismo considera como la obra de su vida, Phoenix. Junto con Blackjack, Phoenix es su obra más extensa. La publicación de Phoenix comenzó hacia finales de los años 60 y se prolongó pasando por diferentes revistas de manga hasta la muerte de Tezuka, quedando lamentablemente inconclusa. Además, en los años 50 se publicaron una serie de historias en las que aparecía el ave fénix, dirigidas la mayoría de ellas a un público infantil juvenil femenino, que eran algo así como el germen de la versión definitiva de Phoenix. Versión definitiva que Tezuka comenzaría años después, a finales de los años 60, en su propia revista de manga, la revista Com. Phoenix ha sido publicada en España por la editorial Planeta Cómic en una edición de auténtico lujo con páginas a color y extras. Esta edición de lujo en tapa dura es una auténtica delicia, y en serio, creedme, vale la pena pagar los 25 euros que cuesta cada tomo. Además, esta es una obra estructurada en arcos argumentales independientes, aparentemente sin ninguna relación entre sí, salvo por la presencia del ave fénix en todos ellos. La intención de Tezuka era construir una historia sobre el ser humano y su papel a lo largo de la historia presente y futura. El primer tomo está ambientado en los orígenes de la civilización. Sin embargo, el segundo tomo está ambientado en el fin de la humanidad, en un futuro muy lejano. El tercer tomo vuelve a estar ambientado en el pasado, pero no tan en el pasado como en el primer tomo, y la siguiente historia está ambientada en el futuro, pero no tan en el futuro como en el segundo tomo. La idea de Tezuka era ir construyendo una gran historia sobre el ser humano y su afán de inmortalidad a través, por un lado, de arcos argumentales ambientados en el pasado y, por otro lado, de arcos argumentales ambientados en el futuro, hasta que toda esa gran historia sobre el ser humano concluyera en un arco argumental final ambientado en el presente. Lamentablemente, Tezuka murió y la obra no llegó a ese arco argumental final ambientado en el presente, aunque cerca estuvo, porque la última historia que hizo ya estaba ambientada a principios del siglo XXI. Como decía, cada tomo de Phoenix cuesta 25 euros. Es una edición cara, pero repito, vale mucho la pena. Y además se puede comprar cada tomo de Pascuas a Ramos, porque salvo por la presencia del ave fénix, las historias, salvo por pequeños detalles y guiños, no tienen nada que ver las unas con las otras. Eso sí, al igual que el propio Tezuka, recomiendo leer los arcos argumentales en orden, empezando por el primer tomo, continuando por el segundo y el tercero, y así sucesivamente hasta el final, para luego tener la visión global de la obra que pretendía transmitir Tezuka a los lectores.
Pasamos ahora al segundo bloque, el segundo de los tres en los que he dividido toda la obra de Tezuka. En este segundo bloque he incluido las obras de Tezuka dirigidas a un público juvenil, que dicho sea de paso, algunas de ellas, como las que voy a recomendar justo a continuación, son las más famosas del autor. De hecho, hay gente que se piensa que todo Tezuka es como estas dos obras de las que voy a hablar ahora, de lo famosas que son. Pero como ya habéis podido ver a través de este vídeo, Tezuka no es solo Astro Boy, es mucho más. Astro Boy, retrofuturismo en estado puro. Una obra de ciencia ficción ambientada en el futuro y en la que muchos personajes visten como en los años 50 del siglo XX, década en la que comenzó a publicarse este manga en Japón. Una de las cosas por las que más destaca este manga es por sus escenas de acción. Son súper fluidas, dinámicas y absorbentes. Si a día de hoy siguen siendo tan impresionantes, con esos combates entre robots tan bien hilados entre viñeta y viñeta, no me quiero ni imaginar lo impactantes que debieron de ser para los jóvenes lectores de los años 50 y 60, época en la que la fama de Astro Boy era atronadora. Se suele considerar a Dragon Ball como uno de los mangas más influyentes de la historia, pero creedme, siendo objetivo, la influencia de Astro Boy en posteriores mangakas es inmensísima y superior a la de Dragon Ball. De hecho, hablando de Dragon Ball, solo hay que ver el peinado de Goku y el de Astro Boy, o el hecho de que ambos sean niños y no un superhéroe musculoso. Astro Boy, un manga de importancia capital. Astro Boy, una oda a la paz. Si decidís comenzar a leer a Tezuka por este segundo bloque en el que he dividido toda su obra, estáis de enhorabuena, porque Planeta Comic va a editar en tapa dura todo Astro Boy, una edición más que merecida para el robot más poderoso de la Tierra. Además, Astro Boy es un manga formado por historias cortas autoconclusivas, por lo que yo os animo a adquirir al menos el primer tomo, el cual incluye una historia que en su momento supuso un boom en Japón. Décadas después, Naoki Urasawa, el autor de la citada anteriormente Master Keaton y de otras obras como 20th Century Boys o Billy Bat, tomaría esta historia como eje central para construir un remake de ella, titulando a dicho remake Pluto. Pluto es otro manga excelente que se complementa a las mil maravillas con Astro Boy. Si queréis comenzar a leer a Tezuka por las obras del autor dirigidas a un público juvenil incluidas en este segundo bloque y no os llama mucho Astro Boy, podéis comenzar perfectamente por otro gran manga igual de famoso que Astro Boy e incluso más influyente, me atrevería a decir, ya que se trata del primer shoujo que narraba una historia que se extendía a lo largo de varios tomos recopilatorios. Y este manga es La Princesa Caballero, que muy pronto también estará a la venta de la mano de Planeta Comic, recopilado en un único tomo en tapa dura. Aunque todo se ha dicho, esta versión de La Princesa Caballero es un remake de finales de los 60 hecho por Tezuka de una versión anterior que hizo de La Princesa Caballero durante la década de los años 50. Este remake de La Princesa Caballero, que es el que conocemos todos, ha prevalecido sobre la versión anterior del personaje de Tezuka, hasta el punto de que muchos ignoran la versión original del personaje, lo cual no me extraña dada la gran calidad del remake. La Princesa Caballero es un manga, dicho en una sola palabra, mágico. La influencia de Walt Disney estuvo muy presente en la obra de Tezuka durante sus primeras décadas como mangaka, y en La Princesa Caballero Tezuka coge lo mejor de las películas clásicas de Disney y va más allá, ofreciendo un maravilloso cuento en el que la protagonista, Zafiro, se ha de pasar por un hombre para así poder heredar el trono que le corresponde, una posición que diversos malhechores del reino están dispuestos a alcanzar por los medios que haga falta. Mezcla de aventuras, acción, romance, reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad, magia y fantasía, una de las obras más completas y adelantadas a su tiempo de Tezuka. Ya he recomendado una obra de Tezuka dirigida al público juvenil de ciencia ficción, otra de fantasía y cuentos de hadas, y ahora voy a recomendar una tercera obra de Tezuka dentro de este bloque. Esta obra es Dororo, una obra ambientada en el pasado, en el Japón feudal, y con yokai y demás seres sobrenaturales de por medio.
Si os gustan los mangas de samuráis, lo sobrenatural y os fascina el Japón medieval, este es vuestro manga de Tezuka. Una de las cosas que más me gustan de este manga es que está a un nivel intermedio entre el Tezuka que hacía mangas dirigidos a un público juvenil y el Tezuka que hacía obras dirigidas a un público adulto. Por un lado tenemos la historia de Hyakumaru y Dororo, una historia no carente de violencia en la que ambos personajes recorren el antiguo Japón en busca de 48 demonios a los que han de derrotar para que Hyakumaru pueda recuperar las 48 partes de su cuerpo que le fueron arrebatadas a causa de una terrible maldición y así poder vengarse de su padre, quien le ofreció al poco de nacer a 48 demonios a cambio de convertirse en el gobernador del país. Por otro lado, Dororo destaca frente a otras obras juveniles de Tezuka porque además de contener sus dosis de humor y aventura, denuncia temas como la pobreza, el abuso de autoridad y la opresión del pueblo por parte de las clases superiores, etc. Dororo es un manga donde se produce un buen equilibrio entre el Tezuka oscuro que estaba por venir y el Tezuka que hacía obras para un público juvenil como Astro Boy o Kimba. Llegamos a la parte final de esta guía de lectura de Osamu Tezuka, con el tercer y último bloque en el que he dividido toda la obra de Osamu Tezuka. En este tercer bloque he incluido las obras más clásicas de Tezuka, aquellas que hizo en los años 40, cuando Tezuka era bastante joven, tendría apenas 20 años, y con las que revolucionó el cómic japonés marcando un antes y un después. Estas 4 obras de las que voy a hablar ahora mismo van a estar recopiladas en un tomo titulado Antología de Osamu Tezuka, publicado por Planeta Cómic. Estas 4 obras son las siguientes. La primera de ellas es La Nueva Isla del Tesoro, piedra angular de lo que es el manga moderno. Tuvo un éxito absolutamente impresionante en el Japón de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque todo se ha dicho, este tomo que estoy mostrando de La Nueva Isla del Tesoro es un remake de principios de los 80 de la obra original, también a cargo de Tezuka, faltaría más. Tezuka decidió hacer este remake de La Nueva Isla del Tesoro porque consideraba que la obra original de los años 40 era más del editor que le daba órdenes y le orientaba que suya. Las 3 obras restantes son los mangas que componen lo que se conoce como la trilogía de la ciencia ficción de Osamu Tezuka. Lost World, Metropolis y Next World. He de decir que estos mangas tan clásicos no se los recomendaría a cualquiera, salvo que esa persona se adecue a lo siguiente. Si estás buscando un cómic que te haga recordar a lo bestia esos dibujos animados que se hacían en los años 20 y en los años 30 y que eran muy locos, estos mangas te van a encantar. Si igualmente disfrutaste del videojuego Cuphead, te van a encantar. Porque vamos, estos mangas son una auténtica locura. Por otro lado, si eres una persona que busca indagar en los orígenes del manga moderno y estás muy interesado en la historia del manga japonés, estos mangas son pura historia del manga, así que te van a dar justo lo que buscas. A mí personalmente estos mangas me gustan mucho por la forma en que Tezuka mezclaba elementos de las películas y cortos de Disney, que le flipaban, o de las películas clásicas de terror y de ciencia ficción y viajes al espacio. Luego le aplicaba a todo el conjunto de elementos ese toque personal suyo e incorporaba al formato cómic técnicas más asociadas, al menos por aquel entonces, al cine y a la animación. Pero aunque a mí estos mangas me gusten mucho, no recomendaría empezar a leer a Tezuka por esta faceta suya tan clásica, tan primigenia, porque a pesar de su gran calidad e incuestionable influencia, lo que es las dotes de Tezuka como contador de historias aún estaban por pulir. Recomiendo empezar por un Tezuka más experimentado como autor. Así que nada, en resumen, yo os recomiendo empezar por un lado, por Adolf, Ayako o Fénix,
y por otro lado, por Astro Boy o la Princesa Caballero. Yo os he ofrecido una ruta con varios caminos y vosotros elegís cuál tomar. Así que nada, espero que hayáis encontrado esta guía interesante, entretenida y que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias por verla y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!